Queridos televidentes de María Visión, comenzamos un programa más después de esta Semana Santa tan maravillosa como es siempre celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección. Y hablando de la resurrección, os deseo una feliz Pascua de Resurrección, esta solemnidad, esta Pascua, este acontecimiento que nos hace ver la grandiosidad y el amor misericordioso de Dios que celebramos en su resurrección gloriosa, que da explicación a su Iglesia, que da explicación a su muerte, que da explicación a su pasión, que da explicación a su nacimiento, que da explicación al amor de la Santísima y Beatísima Trinidad y que da sentido y explicación a la vida y a la vocación de cada cristiano y de cada católico en la Iglesia universal. Dedicamos este programa recordando y agradeciendo a la Iglesia pues el pontificado del Santo Padre, el Papa Francisco, que se haga de cuerpo presente delante del altar mayor de ese baldaquino en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. A él le dedicamos este programa, pues recordando su sacrificio, su abnegación, su entrega generosa a la Iglesia desde que fue elegido sumo pontífice hasta antes de ayer, que entregó su alma a Dios Padre misericordioso. Hoy, queridos televidentes de María Visión, vamos a tocar un tema precioso, profundo y que nos va a explicar, por ejemplo, este momento que vivimos, la muerte del Papa, la celebración pues, de la elección de un nuevo Papa, del cónclave. Todo esto va a tener su explicación en el tema que vamos a comenzar hoy a explicar, que es la descripción teológica de la Iglesia, es decir, su naturaleza. Y veremos por qué da explicación al cónclave y da explicación a la elección del sumo pontífice, de cada sumo pontífice, que sucede, como hemos visto en otros programas de televisión, a Pedro. Pedro es siempre la roca y todos los papas suceden a Pedro como este ya muerto en Cristo, el sumo pontífice Papa Francisco. Dice así el tema, empezamos de la siguiente manera. Presentada ya la Iglesia en los programas anteriores de María Visión y conocido su origen divino y finalidad trascendente, preciso es ahora indagar cuál es su identidad, qué es la Iglesia, cuál es su naturaleza. Entramos en un capítulo de singular belleza e importancia máxima y también de notable densidad doctrinal, clave para comprender y correctamente ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la Iglesia? Y dice el Concilio Vaticano II, el misterio de la Iglesia es el título que dedica el capítulo primero entero de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II al estudio dogmático, sistemático y doctrinal de la Iglesia, para el que se reservó el rango máximo de dogmática, que la Iglesia es precisamente eso. Así lo define el capítulo primero. El capítulo primero de la Constitución Lumen Gentium dedica a explicar qué es la Iglesia y la define como un misterio. Ahora veremos qué significa misterio. Este término misterio, referido a la Iglesia, indica que es una realidad trascendente, o mejor dicho, que trasciende a la institución visible y desborda las capacidades humanas de comprender y decidir. Esta naturaleza mistérica da sentido a lo que es el cónclave que va a suceder dentro de pocos días. La naturaleza de la Iglesia explica el sistema de elección del Papa y lo explica perfectamente. ¿Y qué viene a decir que la Iglesia es un misterio en el que abarca lo trascendente y lo humano? Y lo humano sirve para llegar a lo divino. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente, con una frase muy humana y muy normal y corriente, la lógica de Dios no es la lógica humana. La lógica humana pretende muchas veces gobernar y dirigir la providencia de Dios. La lógica humana intenta hacer de Dios que haga lo que el hombre quiere. Sin embargo, vemos perfectamente desde la encarnación, que es el origen de la Iglesia, que es un misterio, vemos cómo la Iglesia, Jesucristo, desde la encarnación, explica este misterio que es la Iglesia. Es decir, explica y nos dice en su persona divina, hecho hombre verdadero, nos dice qué
la lógica de Dios es la que debe tener el hombre, no al revés. El hombre muchas veces pretende que Dios haga lo que él quiere y que su lógica tiene que ser la lógica de Dios. Y vemos que la lógica de Dios en la encarnación no tiene nada que ver con la lógica del hombre. ¿A quién se le comunica el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra? A unos pastores. Y dentro de estos pastores no eran cualquier pastores, no eran los dueños del rebaño, eran la gente más baja socialmente y económicamente de aquella época de Israel. Era la gente que guardaban el rebaño por la noche. Era la gente que con poco sueldo les contrataba para guardar el rebaño de noche, que los dueños no lo hacían, ni las otras capas sociales, sino eran esos estratos sociales bajos e ínfimos de la sociedad israelita de aquella época. Pues esa es la lógica de Dios. Ahí radica la forma de gobernar Dios en la tierra. Por eso decimos que la Iglesia es un misterio, porque Dios a través de lo humano, sin trastornar ni invadir lo humano, lleva con su providencia y su lógica divina la Iglesia peregrinando hacia el día del juicio final. Hace falta, dice el Concilio Vaticano II, hace falta que meditemos con frecuencia para que no se vaya de la cabeza que la Iglesia es un misterio grande y profundo. No puede ser abordado en esta tierra. Si la razón intentara explicarlo por sí sola, vería únicamente la reunión de gente que cumplen ciertos preceptos, que piensan de forma precisa. Eso muchas veces, ahora que estamos en esta situación del cónclave próximo, después del funeral de Estado y de Iglesia del Santo Padre, el Papa Francisco, que será el próximo sábado, Dios mediante, a las 10 de la mañana, pues veremos el cónclave, como muchas veces los cristianos, los católicos, viendo la lógica humana, vemos a unas personas que se reúnen, que son cardenales, sí, se reúnen. Y cada uno de una forma de pensar, se ponen apelativos, unos son progresistas, otros son carcas, otros son conservadores, otros son de frontera. Son formas de ver de lógica humana. En el cardenal, en la Iglesia, no existen criterios políticos. La política o la forma política no puede ser, ni siquiera es, ni está en la razón de un cónclave, ni de elegir a un papa. Son formas mundanas de la política o de la economía o del poder en la tierra, en otros poderes fácticos, que son los estados normales y corrientes. La Iglesia, aunque es un estado constituido en relaciones internacionales, pero la Iglesia es un misterio. Ese misterio nos asegura que esa elección del nuevo pontífice no la hacen criterios políticos ni criterios humanos, no la hace la lógica humana, la hace la lógica divina. Son hombres con su forma de pensar, su humanidad, sus pecados y virtudes y su gran experiencia de la Iglesia universal. También con sus virtudes personales, sus grandes formaciones pastorales, teológicas, filosóficas, dogmáticas, eclesiológicas. Pero quien elige, dice este tema y explica muy bien, vamos a seguir argumentando, quien elige al nuevo pontífice que sucede a Pedro es el Espíritu Santo, es el Dios uno y trino, quien lo elige. Porque Dios garantiza con su asistencia permanente y operante en la Iglesia que Él es el que lleva la nave de esta Iglesia, si no se hubiera ya quedado destruida en el siglo I de la historia. Él es Dios uno y trino, a través del Espíritu Santo, del alma de la Iglesia, como dirá después el Concilio Vaticano II, en su número 8, es el alma de la Iglesia, el Espíritu Santo, el que elige providencialmente para cada momento histórico al pontífice. No es la lógica humana. Tenemos que perder esos criterios, porque esos criterios hacen erosionar a la Iglesia, hacer guerrillas dentro de la Iglesia, hacer confrontaciones en la Iglesia. La Iglesia no es carca ni progre, la Iglesia es un misterio. Y ese misterio lo ha realizado Jesucristo. Y su explicación está como decimos antes, al principio del programa. La explicación
de que la Iglesia es un misterio y el cónclave y la elección del Papa es un misterio de salvación y de redención de la providencia de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? Es persona divina, pero hombre verdadero. Eso confesamos en el credo. Si Jesucristo, por la encarnación, ha decidido el Padre que el Hijo sea doble naturaleza, divina y humana, y persona divina, y el Espíritu Santo es el que actúa y realiza y fecunda y prolonga la Iglesia hasta el juicio final por medio de la Eucaristía y el bautismo, tenemos que pensar que si Dios ha constituido a Jesucristo, su Hijo, lo ha hecho, ha querido que se encarne, se haga hombre verdadero y persona divina, el Hijo de Dios, la Iglesia es igual. No puede ser distinta a Jesucristo. Jesucristo es su naturaleza, no hay ni confusión ni división, dice el Concilio de Calcedonia. Por lo tanto, la Iglesia es la misma naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre verdadero. Esa es la razón de ser de la Iglesia, la razón de ser y de existir la Iglesia. Ha sido constituida para el avance y gloria del Padre en la persona de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, pensar que la Iglesia actúa a través de personas humanas con criterios humanos es un error no solamente humano, sino un error teológico, un error cristiano y un error católico. Nosotros confiamos en la certeza, por la encarnación de Jesucristo, que la Iglesia es un misterio de salvación que transciende lo humano y constituye lo humano divino. A trascender la historia y constituirse en elementos visibles para llegar a lo invisible, la Iglesia, por su naturaleza, es mistérica. La razón del misterio de la Iglesia, continúa diciendo el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium número 2, puede rastrearse en este concilio, diciendo textualmente, es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, presente en el mundo y sin embargo peregrina, pero de suerte que en ella lo humano está ordenado y subordinado a lo divino. Nunca perdamos esta vista, esta es la naturaleza de la Iglesia. Lo humano está subordinado a lo divino y hace presente lo visible hace presente a lo invisible. ¿Dónde vemos esto perfectamente? En cada sacramento. Si vemos la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia que hace y fecunda la Iglesia y la prolonga hasta el juicio final, vemos que en la Eucaristía lo visible nos lleva a lo invisible. Es más, lo visible hace presente lo invisible. Un poco de pan sin fermentar, un poco de vino con la gotita de agua en el cáliz, hace presente esa materia humana, esa materia terrestre, pan de trigo sin fermentar y vino de uva, una gotita de agua, hace presente a la persona divina entera de Jesucristo en la tierra, en el sagrario y en la Eucaristía, en el acto eucarístico de la celebración de la Santa Misa. Vemos que por las palabras, Dios utiliza la palabra, lo visible, el sacerdote hablando, pronunciando las palabras de vida y queridas por la Iglesia, que es todo el proceso verbal y de gestos y de posturas del sacerdote y del pueblo santo de Dios. El sacerdote habla, que a través de Cristo, sacramentalmente, y el pueblo, como pueblo santo de Dios, que se reúne en torno a la mesa del altar, en la parroquia, en la capilla, en la iglesia, en el templo consagrado a Dios que sea, hace que por las palabras del sacerdote y la constitución del pueblo santo de Dios se haga, por medio de lo visible, lo invisible se haga presente en la tierra. Vemos que Dios quiere que la palabra sea necesaria, los símbolos, los signos, las vestiduras litúrgicas, los libros sagrados, el pan sin fermentar, el vino de uva, y así todo lo que concierne y constituye la Eucaristía. Lo visible hace presente lo invisible, y lo visible lleva a lo invisible. Por lo tanto, cada sacramento demuestra que la lógica de Dios no coincide con la lógica humana, cuando la lógica humana no es voluntad de Dios,
no se adhiere al Evangelio, no se configura con la palabra de Dios, que es la perfecta lógica humana. Cuando la lógica humana coincide con la voluntad divina, que es donde se expresa verdaderamente es la palabra de Dios, es la santidad. Esa es la lógica humana verdadera. Es la única lógica que coincide con la lógica divina. Cuando la lógica humana se aparta o se aleja de la palabra de Dios, es solamente palabra humana, actos humanos, actos que no coinciden, no son de la voluntad de Dios y no hacen coincidir con lo divino para hacerlo presente en el mundo, en la Iglesia peregrina. Por lo tanto, se puede de suerte que en ella lo humano está ordenado, como decimos antes, a lo divino. Y lo presente en la ciudad futura que esperamos. Es decir, lo que nosotros veremos y disfrutaremos en el cielo ya se anticipa en la tierra, en los sacramentos y en los santos. Los santos, dice la Constitución Sacrosanctum Concilium, dice también el proceso de constitución o de proclamación de la beatificación o canonización de los santos en la tierra a través del Vaticano y del dicasterio de la causa de los santos, pues vemos cómo los santos, al coincidir la voluntad de Dios con la voluntad humana, es decir, la lógica humana con la lógica divina, se constituye en un cielo en la tierra. Son palabras de Santa Teresa de Jesús, las últimas que he dicho. Los santos, dice el dicasterio de la Casa de los Santos en sus documentos doctrinales, que los santos son un evangelio andando en la tierra. Ese es el verdadero modelo de la humanidad cristiana. El culmen donde culmina pues, la vida de un católico, la vida de un cristiano. Cuando los actos humanos, los testimonios humanos coinciden con la lógica divina, se constituye la santidad. Es lo máximo en la tierra parecido a Dios, los santos. Por eso son evangelios andando, porque su vida testimonian, transparentan, hablan, a veces sin predicar ni nada, no hace falta predicar. La vida de los santos es una predicación testimonial, la mejor en la vida. Crean y constituyen un lugar teológico que transforma la sociedad. La sociedad no la transforma solamente las leyes, la transforma las leyes en tanto en cuanto las leyes humanas de los parlamentos, de las instituciones humanas en la tierra, políticas y estatales, coinciden con el Evangelio. Entonces sí. Pero los santos, sin estar en púlpitos políticos, ni en púlpitos estatales, ni en púlpitos internacionales, un santo es capaz de transformar la sociedad en la que vive. Lo vemos perfectamente en el beato Marcelo Spínola, como este hombre, este sacerdote, párroco de San Lorenzo, obispo auxiliar de Sevilla, obispo de Coria, obispo de Málaga y arzobispo de Sevilla y cardenal de la Santa Iglesia Romana, este hombre solo transformó sus diócesis, las 3 diócesis. Y fue su santidad la que hizo en el Senado de España, durante 19 años, casi 20 años que fue el Senado del Reino de España, transformó el Senado. En el Senado creó un lugar teológico, siendo arzobispo de Sevilla y obispo de Málaga, que ejerció el cargo de senador del Reino de España, pues él con sus alocuciones, sus intervenciones, defendiendo la lógica divina, hizo que su lógica humana, asociada, identificada con la voluntad salvífica de Dios en el Evangelio, creara en el Senado un lugar teológico, es decir, un ambiente de trascendencia, un ambiente, una cátedra de enseñanza de lo que Dios quiere que siempre lo mejor para la vida humana y para el hombre en todo. Él decía en sus discursos en el Senado, siendo arzobispo de Sevilla, decía, si el político legislara conforme al Evangelio, no habría hambre, no habría guerras carlistas en aquella época, no habría corrupciones, no habría nada de lo que hace padecer al hombre en la tierra y en la sociedad. Si el hombre legislara, son palabras pues de un santo, son palabras de un hombre que vivió sacrificialmente el amor de Jesucristo
en su Iglesia, creando un ambiente eclesial conforme a la eclesiología que Jesucristo inauguró en la tierra con su encarnación. Seguimos diciendo, hablando de esta naturaleza divina, mistérica de la Iglesia, dice también el Concilio Vaticano II en su número 8 de la Lumen Gentium, Constitución dogmática. O bien en este otro que especifica y dice, la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja, integrada en un elemento humano y otro divino. Hasta el punto, lo divino y lo humano articulan a la Iglesia con una única realidad compleja, que no cabe hablar de una mera justaposición entre la comunidad espiritual y la institución social. Ambas se compenetran, son auténticamente a la vez. De aquí que el misterio de la Iglesia solo encuentre punto de acuerdo, de semejanza, en el misterio del Verbo de Dios encarnado. Por eso, queridos televidentes de María Visión, cuando nosotros nos enteremos, nos anuncien el comienzo de este nuevo cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice de la Iglesia, sucesor de Pedro, pensemos que esos cardenales, esas personas en concreta, esos nombres en concreto, cada uno con su procedencia, con su familia, con su idiosincrasia, con su vivencia personal, son los instrumentos de Dios. No son puramente humanos, son la mediación humana para trascender a lo divino. Cuando veamos que comienza el cónclave, pensemos que Dios está ahí y que esa naturaleza divina y humana de la encarnación tiene su expresión máxima en ese cónclave que elegirá al nuevo pontífice, el nuevo sucesor de Pedro que regirá la Iglesia. Dios se encargará, así lo testimonia su naturaleza en la encarnación y en el misterio de la Iglesia. Dios nos regalará, nos dará fruto de su misericordia a la persona idónea, al mejor pontífice para este tiempo nuevo de la Iglesia. Sin duda, Dios nunca se equivoca. Pensemos siempre en este ejemplo, muchas veces yo pongo en las homilías. Si nosotros, por la lógica humana, ¿qué significa? Que un niño, por ejemplo, de 5 años, tu hijo, tu nieto, tú te hagas caso de lo que el niño quiera y gobierne tu casa, gobierne tu vida. Sería un disparate, ¿verdad? Pues lo mismo disparate sería nosotros pretender, con nuestra lógica pobre, pobrísima, paupérrima, gobernar la misericordia de Dios, gobernar la lógica divina, gobernar a Dios. Dejemos que el niño sea un niño y que Dios sea Dios. Queridos televidentes de María Visión, de nuevo feliz Pascua y Resurrección, y desde ahora pidamos por el nuevo pontífice, el nuevo Papa que regirá la Iglesia, administrando y rigiendo el ministerio petrino, la sucesión de Pedro. Pidamos por él para que estas oraciones ya que comienzan de cuerpo presente con el Papa Francisco, nosotros ya estemos pidiendo de antemano, unirnos al misterio de la Iglesia, pidiendo que Él regale con nuestra oración se haga partícipe de su providencia para que sea, conforme Dios quiere, el mejor Papa para este tiempo y para la Iglesia como misterio de salvación que es ella.